tardes. Primero que nada, agradecerles a todas las personas que participan de este encuentro. La verdad que nos pone muy felices que haya interés por la temática de derechos humanos, por la memoria reciente, y creo que son discusiones que últimamente han tomado una mayor importancia a nivel nacional a partir de los dichos de muchas personas que pretenden ser nuestros representantes, y eso significa en alguna medida que es un llamado de atención para saber en qué medida estas ideas que por ejemplo recién mencionaba Silvina sobre ese enemigo interno, esa persona subversiva sin rostro en contra del orden nacional, están vigentes aún. Bueno, nosotros con Marcela y Carlos habíamos organizado una exposición sobre nuestro trabajo, que fue principalmente sobre los juicios de lesa humanidad desarrollados en la provincia de San Juan, pero también pensábamos mantener una dinámica que no fuese, de aquí llamo a la colaboración de mis compañeros, que no fuese tan extensa de nuestra parte, sino también entender que nosotros no solamente venimos a hablar y a contar de nuestro trabajo, sino también nos interesa escuchar qué piensan ustedes, cuáles son sus intereses, y si tienen alguna duda respecto de los juicios, si nosotros se las podemos resolver, encantados. Para eso yo organicé inicialmente la introducción al tema a partir de nuestro objeto de investigación, que recién fueron los juicios, y tratar de pensar qué nuevos conceptos habilitaron el desarrollo de los juicios de lesa humanidad en San Juan. Pero para poder pensar en eso también tendremos que pensar cuál fue la historia que tuvieron los juicios en este periodo de tiempo, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, porque no fue un tiempo menor. Entonces, para hacer un recorrido rápido de la vuelta a la democracia, podemos pensar la guerra de Malvinas como una muestra, una manifestación del levantamiento de la dictadura, post-derrota, y la vuelta a la democracia. Y desde allí, a partir de la presidencia de Alfonsín, empezar a ver los avances que se intentaron. Como puntos principales podemos mencionar la creación de la CONADEP, la restitución de algunos mecanismos constitucionales como el habeas corpus y la derogación de las leyes de impunidad. Esto, si bien representó un paso importante, de alguna manera el poder remanente de las Fuerzas Armadas impidió que prosperara, y los primeros juicios fueron realizados solamente a las cabezas militares por tribunales militares. O sea, ellos mismos, en un proceso de autodepuración, entre comillas, fueron los encargados de juzgar a quienes habían cometido actos terroristas. De este periodo podemos marcar como punto de cierre la promulgación de las leyes de punto final y evidencia de vida, la cual ya marca un retroceso bastante importante en la búsqueda de la verdad, que recién puede ser modificado con la presidencia de Néstor Kirchner. Sin embargo, en este periodo surgen al menos dos nuevas concepciones que resultan y se ponen en discusión en Argentina, que resultan muy importantes. Por un lado tenemos el concepto de dualde, de terrorismo de Estado, y por otro lado el concepto de genocidio. Si pensamos del primero, es interesante porque la definición de Estado que se plantea como el monopolio de la fuerza física dentro de un territorio, una definición weberiana, y pensar que este Estado podría ejercer actividades terroristas, de alguna manera resulta difícil de comprender. Y nosotros por ahí pensábamos ya más en términos
o desde los postulados de Hannah Arendt, pensar el Estado totalitario. ¿Cuáles son las acciones del Estado totalitario? Es llevar a las personas por fuera de la ley. Bien, entonces ahí los responsables sí pueden ser terroristas, porque ya van más de la fuerza legítima del uso de la fuerza legítima y lo lleva por el lado de lo ilegítimo. Sería despojar a la persona de su carácter de ciudadano, de su carácter de derecho. Que eso, de alguna manera, también inhabilita la discusión de pensar la teoría de los demonios. No se puede comparar el terrorismo ejercido desde el Estado con el de la sociedad civil, si es que lo hubo. Y por otro lado, más interesante, podemos pensar el concepto de genocidio. Acá el concepto de genocidio retoma una nueva importancia desde Feuerstein, que lo toma de Lenkin, y habla no en términos de la liquidación física solamente, sino a partir del deterioro del conjunto social, de la identidad social. Entonces, el conjunto aniquilado o aniquilar se transforma en un intermediario hacia el conjunto social, hacia la sociedad. Como recién decía Silvina, esa vidriera que te muestra lo que te puede pasar si no cumplís, esa vidriera que te anima a dejar de pensar y empezar a asumirte bajo esta fuerza. Entonces, cuando pensemos el genocidio, si lo pensamos desde esta perspectiva, no solamente hablamos de los desaparecidos, de las personas asesinadas, de las personas presas, secuestradas, torturadas, sino que hablamos de toda la sociedad. Nosotros también fuimos víctimas del genocidio. Bien, y es más, podríamos pensarlo, si bien comparar las magnitudes del asesinato, secuestro y la tortura resulta difícil, pero lo que fuimos el objetivo como sociedad del genocidio. Bien, entonces a partir de esto podemos pensar en una nueva perspectiva ya, no en una justicia que castigue, sino una justicia capaz de reparar. Y creo que de alguna manera esa fue la perspectiva que tuvieron los juicios de lesa humanidad a los delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad en la provincia. En San Juan se desarrollaron 5 juicios de lesa humanidad hasta ahora. Podemos pensar en la primera causa, que es la Goya Tejada, la Patricia Menor, la megacausa número 1, megacausa número 2, megacausa número 3 y ahora en desarrollo la causa Cardoso. Y a partir de esto empezamos ya a analizar, voy a dar pie a mis compañeros, a Carlos de Macera, a visibilizar dos emergentes. Por un lado, el reconocimiento de la violencia ejercida hacia las mujeres como violencia de género, no como un agravante solamente dentro del contexto de tortura, sino en su especificidad de lo que significa la violencia machista dentro de un contexto de tortura. Y por otro lado, la responsabilidad civil. A partir de desentramar esta historia, a partir de pruebas testimoniales y documentales como la que recién presentó Silvina, en especial la desclasificación de los documentos de inteligencia del D2 provincial, fue posible observar que el ejercicio represivo militar solo fue posible a partir de la complicidad de la sociedad civil. Hablo principalmente del poder policial y de la policía. Entonces es a partir de eso que damos pie a la discusión de las mujeres, la violencia sufrida por las mujeres en contexto de dictadura, por mi compañera Marcela Donoso. Gracias.